Bueno, voy a invitar a Nolé, a Cipriana Palomo, que es la integrante del Triunvirato de la Federación Pilagá, para que, bueno, nos cuente un poco su experiencia en este juicio y bueno, también un poco su experiencia de vida con su mamá y los testimonios. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Para mí, todo esto, durante muchos años, durante 72 años de este genocidio, pero también de los 14 años de la demanda del pueblo Pilagá hacia el Estado, creo que fue una experiencia. Primero, el relato es duro. Primero, que mi mamá era sobreviviente de la masacre y ha sido duro también escuchar su relato directamente de cómo contaba ella lo que pasó, dónde fue. Y para mí también me llamó cuando Valeria empezó a investigar si había coincidencias con los relatos de los ancianos, de los archivos que se encuentran acá, que se encontraron. Ahí nosotros, yo mismo decía que realmente me sorprendió mucho. Fue una gran sorpresa para nosotros que este hecho no fue aislado, que no fueron los gendarmes solamente los que dispararon, porque los ancianos, yo directamente a mi mamá, ella no manejaba el castellano. Entonces yo no le podía explicar ni decirle, mira, dice esto, que pasó, que fue una orden de... Los ancianos nunca supieron por qué le dispararon, porque por más que nosotros tratamos de explicar en nuestro idioma, pero nunca lo entendieron el por qué. Y así fue que estos archivos, que estas cosas que se encontraron relacionadas con la masacre de Rincón Bomba, a nosotros también nos hizo bien en el sentido de conocer realmente la historia de lo que pasó, de la historia del lado del blanco. Pero aparte de la historia del lado de los Pilagá, esto se complementó mucho en el sentido de la búsqueda de justicia y de poder conocer lo que realmente pasó, y estamos como nosotros decíamos, ¿no? Es increíble que esto haya pasado y es increíble cómo la Argentina, el Estado contribuye a que nosotros nos querían desaparecer. Entonces eso es lo que nosotros nos sorprendió, lo de los archivos, realmente. Pero también cuánta importancia tienen los archivos que uno va guardando en el tiempo, también para que les sirvan a los jóvenes de poder acceder y poder investigar y tener una respuesta de lo que realmente a veces buscamos, a la verdad. Entonces yo creo que ha sido una gran experiencia y también ha sido gran sorpresa de todo esto juntado, de los archivos, y también complementando siempre con la palabra del pueblo, la palabra de los ancianos, de contar su experiencia. Ha sido una coincidencia y en eso yo creo que se ha complementado, y gracias a toda la investigación y de tener el acceso a estos archivos hemos hecho que el pueblo Pilagá puede tener un acceso a la justicia y pueden ser valorados los testimonios de cada uno, porque creo que realmente ha sido una contribución muy grande. Y la contribución muy grande es gracias también a la gente que se ha preocupado por mantener estos archivos sanos
para que nosotros podamos tener una justicia, y esa me emociona mucho, porque yo creo que el trabajo que hacen los archivistas no es poco, y es un gran trabajo seleccionar, y para mí eso es muy importante y quiero recalcarlo en este lugar, donde es el lugar que corresponde, y para mí ha sido una gran experiencia como Pilagá, y que representante de las 20 comunidades del pueblo Pilagá, esto siempre va a ser valorado, pero también las comunidades también han leído el libro, las comunidades también han conocido las distintas etapas de los años que fue sucediendo la masacre, distintas fechas, y creo que eso es lo que más nos impactó, y podemos decir que con esto hemos llegado a una gran conclusión de la investigación, y sobre todas las cosas lo que estamos buscando, la búsqueda de la justicia, y nos sirvió mucho al pueblo Pilagá, y para poder tener también documentaciones que nos ayuden a probar que el genocidio del 47 existió y que ya no se puede negar a esta altura del tiempo. Por eso agradezco mucho y muchas gracias a todos. Bueno, abrimos ahora, no sé si quieren subir, si quieren quedar ahí. Noelé, si quieres subir vos también por si te quieren hacer alguna pregunta. Yo me quedé sin palabras. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo, alguna reflexión, nuestra idea, como les decía al principio, era que pudiéramos pensar qué podemos hacer como trabajadores y trabajadoras estatales, qué podemos hacer como archivistas, para colaborar con el cumplimiento de ese mandato que tenemos desde hace más de 25 años en la Constitución Nacional, que establece el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, que establece el reconocimiento de su identidad, y que si bien son cosas que están escritas en la norma y están escritas en la ley, son de muy difícil cumplimiento en la vida real, en donde somos todos iguales, suelen no cumplirse. Y como siempre digo, los archivos son el espacio y la herramienta que permite acceder e implementar, digamos, derechos. Entonces, ¿qué podemos hacer como archivistas para mejorar el acceso a los archivos para que se cumpla con el ejercicio de estos derechos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Así queda. ¿Alguien quiere contar alguna otra experiencia de trabajo en archivos que haya podido servir hacia la memoria o hacia la justicia? Sí. Sí. Serían dos preguntas. En realidad, una creo que vale tanto para Alejandra como para Valeria. Y la otra creo que va a ser más específicamente para Valeria. La primera tiene que ver con en las investigaciones de archivos, en los documentos que se recuperan, y quizás tal vez en la causa judicial, pero ahí ya desconozco detalles, pareciera que es más fácil, si se quiere, apuntar hacia los sectores que tienen que ver con la administración del Estado, las fuerzas de seguridad, etcétera, que intervienen en los hechos, no tanto con los sectores, por ejemplo, de intereses económicos, de los latifundios, los ingenios, que estuvieron seguramente vinculados. Por lo menos me consta que en el caso de Napalpí hay documentación de que el gobernador Centeno en ese momento tenía como mucha vinculación con algunos de los intereses de los latifundistas, de la producción algodonera, digamos, y eso quizás es más difícil de ver, pero bueno, pensaba que tanto se puede avanzar también en ver a esos responsables civiles que están también detrás de por qué se hace lo que se hace en un determinado momento. Y la otra pregunta tenía que ver con más en el caso tuyo, Valeria, en que pensaba, algunos de esos documentos, por el modo en que se describen los hechos, en algunos casos podemos presuponer que falsean, en algún caso de los acontecimientos hablan de que los indígenas estaban armados,
Y en ese caso, si esos mismos documentos o cómo se maneja el acceso a documentos no podrían no ser usados, en este caso por la parte de los abogados que defienden la posición estatal, justamente para contradecir los hechos, siendo que los documentos respaldan los hechos vecinos. No sé si se entiende eso. Sí, totalmente. Intenté incluir en la selección de documentos algunos que reflejaran responsabilidades civiles, como es el caso de los ingenios, en esta situación de sometimiento, digamos, y de explotación, que no solo provenía de los ingenios, sino también muchos de los criollos que tenían, digamos, negocios en la zona, que tenían este sistema de deudas impagables, que también limitaba el movimiento de los que vivían ahí, o con la cuestión de la venta del alcohol. Y sí, entiendo que, digamos, no sé, me imagino que la causa se dirigió sobre todo a la responsabilidad estatal, la verdad no lo sé, pero sin dudas que hay elementos para avanzar, me parece, sobre responsabilidades civiles. Bueno, la primera parte de la pregunta. En el caso de la bomba, en el año 91, la Gendarmería Nacional hizo su propia publicación, y era la época de Menem. Menem había estado en Lomitas, tenía muy buena relación con los gendarmes, realmente vivía en una libertad, tenía libertad para moverse por todo el pueblo. En esta revista, cuando se produce esta publicación, está Menem en la tapa con el comandante de Gendarmería. Yo cuento esto porque tiene mucho que ver con lo que hay dentro de la revista, ¿no? Que es una reivindicación de la Gendarmería Nacional, donde se plantea que el segundo comandante disparó sin orden. ¿Qué pasa? En la investigación preliminar del juicio empieza a circular la idea, tomada de la revista de Gendarmería, de que los Pilagá que estaban en la bomba venían de un despido en el ingenio Tabacal. El problema es que hasta el momento en que se presenta ese relato, digamos, en el caso de la masacre de la bomba, los testigos no habían declarado todavía. Los testimonios dan vuelta esa historia. Ellos dicen, no estábamos acá porque veníamos de un ingenio. Nosotros veníamos de Ledesma, algunos venían de Ledesma, otros venían de Las Palmas, otros venían, digamos, como trabajadores temporarios, ¿no? Pero muchos veníamos de Cacique Coquero, El Descanso, Pozo Molina, de las comunidades formoseñas. Es decir, la reunión en la bomba no se origina por un despido de obreros, sino que lo que sí se origina por este sanador que empieza a tener una fama en el territorio por sus dotes de sanador, y atrae a toda esta gente. Entonces, lo que hay en los testimonios, que se convierte en el primer elemento que está considerado en la causa judicial, sobre todo porque nosotros tenemos una larga historia de testimonios en los juicios por crímenes, en el caso de la última dictadura cívico-militar, porque los testimonios son muy importantes, porque documentación, como era todo ilegal, había muy poca o casi nada. Entonces, en esa tradición testimonial judicial, los testimonios de los abuelos Pilagá se ponen en primer lugar. Y la relación con estos empresarios no se ve en estos testimonios, como no se ve en los archivos tampoco. Esa era la primera parte, la primera pregunta. La segunda pregunta, es verdad, los abogados del Estado toman, sacados de contexto, un montón de cosas para probar que no hay responsabilidad estatal en esto. Y una de las, justamente uno de los puntos que toman es que en el documento del 16 de octubre hay un gendarme herido en un brazo, por lo tanto los Pilagá estaban armados. Sin considerar que en el mismo documento
aparecen 15 personas muertas, de las cuales el juez nota con mucha tino que no están identificadas, que no se realizó ninguna investigación de esas 15 personas asesinadas y que eso demuestra la ilegalidad del acto. Es decir, aparecen estas 15 personas asesinadas, pero no se consigna quiénes son, no hay investigación de cómo se las mató, ni dónde quedaron sus cuerpos, y de hecho son 15 desaparecidos. Entonces, por un lado, descontextualizan esto de la herida en el brazo del gendarme y lo utilizan en contra de la demanda, y por otro lado ocultan lo que no les conviene. Eso lo ves a lo largo de toda la defensa estatal, ¿no? De todo lo que presenta la defensa. Sí, que en toda Argentina. Pensando en esto de la insistencia en la apelación, que suena fuerte seguir insistiendo ante el hecho probado, ¿qué tipo de reparación prevé el juicio que están intentando frenar? Digo, ¿cómo leen ustedes esa apelación tan fuerte y qué efectos tiene, más allá del reconocimiento público, qué efectos concretos para las comunidades piladas si esto se termina de resolver a su favor? ¿Vale? Bueno, el efecto que produce este juicio y de lo que está pasando con la apelación, creo que esperamos 14 años para llegar a un veredicto, y en esos 14 años cómo se perdieron vidas, cómo se murió muchos ancianos. Quedaron muy pocos que pudieron ver esta sentencia, pero también yo creo que durante este juicio muchos de nosotros, principalmente a veces los que nosotros seguimos la causa, sin muchas veces con las audiencias de ida y venida, ha sido un efecto también de muchas decepciones, muchas a veces de que nosotros pensábamos que nosotros no estábamos peleando con alguien, ni una empresa, estamos peleando con el Estado mismo. Entonces para nosotros fue muy de mucha carga, fue pesado, pero con esta sentencia también lo hemos celebrado nosotros los Pilagá. Nosotros tratamos de que todo el pueblo Pilagá pueda interpretar la sentencia, pueda escuchar. Tuvimos que ir comunidad por comunidad para ir y llevar la sentencia y explicar en el idioma nuestro, para que mínimamente la gente pueda estar sabiendo qué es lo que dice la sentencia. Y cuando se trata de la sentencia, luego de la sentencia teníamos que hacer la apelación. Y entonces la comunidad también tiene que participar de la apelación, porque la abogada tiene que saber qué es lo que la comunidad no está de acuerdo con la sentencia, qué es lo que faltó, qué es lo que hay que agregar. Es entre ida y venida de palabras, de participación de todo el pueblo Pilagá, que no es fácil. Y también esta apelación, como decía Valeria, que el Estado trata de desarmar todas las pruebas, trata de cómo, para que todo lo que dice el libro, que fue como presentado como testimonio, lo que dice el documental, trata de que todo esto se caiga. Y no es fácil. Y para un pueblo indígena que muchas veces, por temas de económico, por temas de no poder acceder a, digamos, a que
podamos muchas veces acompañar a la abogada, es difícil, pero tratamos de que esto sea un genocidio, y teniendo una sentencia. De lo que yo vi es que estuvimos hace poco en Brasilia y me parece que es un fallo sin precedentes, que realmente es un fallo único y que muchos de los jueces, de los procuradores tratan de buscar cómo poder insertar esta sentencia en algunos problemas del pueblo indígena. Lo que nosotros también hemos, digamos, el fuerte de esta apelación es el tema territorial. Porque nosotros tenemos comunidades, la tierra que vivimos son comunitarias. En una tierra viven 400, 300 familias. Y nosotros tenemos que pensar aquí a 50 años dónde van a vivir nuestros nietos, dónde van a vivir nuestros bisnietos, sin tener que pelear, sin tener que tomar una tierra y sin tener que estar peleando con el Estado que lo desalojan. Entonces tenemos que buscar la forma de que nuestros niños, que van a ser los nuevos, que van a poblar el lugar, que le preparemos que tengan tierra apta y suficiente para su desarrollo. No estamos pidiendo por pedir, sino realmente creo que el tema de tierra es muy fundamental en las comunidades, porque sin tierra no hay vida. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, eso es lo que nos ha pasado en este juicio, pero seguimos adelante y seguimos tratando de seguir adelante y bueno, seguir participando de todas las apelaciones del Estado hacia lo que se sentenció, y bueno, estamos acá de pie para seguir en este camino. Te agrego algo. La apelación tiene que ver con una parte económica, de resarcimiento económico, pero en realidad la idea es un resarcimiento integral. En la sentencia del 4 de julio, el juez dio por probado que hubo un desalojo violento de un espacio en donde ya tanto Oñediel, cacique Oñediel, Pablito, como otras familias, por ejemplo las 2 familias de los nenes que trabajaban en el escuadrón, vivían. O sea, era territorio pilagá. Por más que el Estado lo considerara otra cosa. Entonces, por ejemplo, en toda la zona de Formosa hay una superposición de zona militar con zonas civiles, ¿no? Ese es otro dato. Por eso actúa el Ministerio de Guerra también, ¿no? Pero el juez considera que esta resistencia a abandonar el lugar es legítima, que el espacio pertenecía y pertenece al pueblo pilagá, y que el desalojo fue un desalojo violento. Entonces, en la apelación se retoma esa idea, por eso se pide el relevamiento territorial y la titularidad del espacio de donde fueron desalojados, y además el resarcimiento económico. O sea, son como que el resarcimiento es más integral que solamente dinero, digamos. Y se apeló a la tipificación del delito, porque el juez Carvajal habló de crimen de lesa humanidad, y en realidad la Federación y su abogada están hablando de algo un poco más amplio, ¿no? Es crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio que a su vez incluye etnocidio, el término etnocidio, ¿no? Es decir, es un crimen de lesa en el marco de un genocidio, de un proceso genocida, que además tiene que ver con el etnocidio que sufrieron, por lo menos, durante este periodo de tiempo y un año más en donde estuvieron dentro de las reducciones. Es interesante también que este proceso largo
en el que se somete a los Pilagá a reducción, ese proceso supera, digamos, la fecha del año 48 donde se sanciona el delito de genocidio a nivel internacional, ¿no? Entonces hay una cosa interesante ahí también, porque cuando se piensa la idea de genocidio por un jurista que se llamaba Lemkin y la sancionan, esto sucede en el año 48 y hubo muchas discusiones a nivel internacional sobre si se podía hablar de genocidio en casos que habían ocurrido antes de esa fecha, ¿no? Como es el caso del genocidio armenio, ¿no? Que bueno, es el más conocido. Pero bueno, en este caso se superponen estas fechas. Bueno, yo no sé, por ahí hablo desordenado porque me vienen muchos pensamientos. Pero me parecía el valor simbólico también para todos que tiene que ver, porque a mí muchos del titular que aparecían y todo me hacían acordar a los diarios de los 70, donde se murieron enfrentamientos, siempre esa cosa de un número muy finito y culpabilizar a las víctimas. Me parece que en este caso la palabra etnocidio es clave porque desde la llamada conquista del desierto, digamos, lo que se ha tratado es de eliminar la heterogeneidad de lo que conformamos la Argentina. Digamos, ¿no? Esto que decía, bueno, acá se derramó sangre argentina. Me parece que molesta en todos los pueblos, sobre todo aquellos que son nómades, que viven de la casa, el hecho de que no estén en un lugar, que no tengan un domicilio jurídico. Hoy mismo molesta, hoy mismo se pone una escuela o un negocio de víveres, se trata de que las poblaciones autóctonas empiecen a vivir alrededor, dan planes de viviendas, cuando su modo de vida es otro. Entonces, me parece que este juicio también es muy importante porque nos obliga a revisar la historia y a revisarnos como parte de un colectivo que es muchísimo más que el modo de vida al que nosotros estamos acostumbrados. Nada, me preguntaba también si tuvieron el apoyo de organismos de derechos humanos en todo este juicio. Muy poco. Organismos estatales de derechos humanos, nada. O sea, nunca colaboró la Secretaría de Derechos Humanos para nada. Y más allá del apoyo moral de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación de Detenidos Desaparecidos con Nilda Eloy, que fue la única que viajó a Formosa en el año 2011, no recibieron apoyo. Eso ha sido, yo creo que de las cosas más duras en todos estos años, porque uno puede verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero como para resumirlo, los crímenes de lesa humanidad no tienen el mismo valor para unos que para otros. No parecen doler de la misma forma. Muchas veces frente a los organismos de derechos humanos, ellos pasaron por todos lados, Comisión de la Memoria, APDH, Abuela de Plaza de Mayo, o sea, por todos lados. Estuvieron en el CONTI, yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba el organismo que fuimos a ver, en el INAI, o sea, en todas partes. Pero hay una dificultad para entender que un genocidio puede ocurrir en cualquier lado, no solamente en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Los genocidios pueden suceder en el medio del monte y en cualquier época, en cualquier momento temporal. Y eso ha sido muy duro para ellos. No haber tenido ni apoyo económico ni apoyo efectivo de estos grandes
organismos estatales y no estatales, ¿no? También hay agrupaciones, digamos, que también les dieron la espalda. Otro ejemplo fue lo que sucedió en la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad. Nos atendieron muy bien, hay una persona que se llama Mercedes Oiza Reilly que nos atendió divinamente, pero ellos no pueden actuar en estos casos porque la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad solamente está, digamos, tiene, no me acuerdo cómo se llama, cómo es el término, competencia temporal desde el 76 al 83. Entonces, crímenes que hayan ocurrido fuera de ese periodo de tiempo solamente pueden tener apoyo estatal si por medio de una ley en el Congreso se extiende de alguna manera esa competencia. Creo que hay un caso que ocurrió en ese sentido en la época de los 60 o no sé si fue un crimen de la AAA, no recuerdo bien ahora, pero solamente fue a través de una ley especial, en que esa competencia se extendió hacia atrás. Pero en el caso de este crimen, la Procuraduría de Crímenes de Lesa no tiene competencia temporal. Bueno, la búsqueda fue un poco como la conté, que yo llegué al archivo intermedio, Mariana había visto esos documentos y el Pilagá, el nombre Pilagá le sonaba y entonces fuimos a buscarlos y estaban ahí. Así que yo pedí permiso para fotografiarlos en alta definición y también para hacer la escenita esa que se ve que un compañero nuestro, Lionel Bravo, que nos ayudó en la investigación, va sacando los archivos de las carpetas. El uso que dimos a estos archivos fue, bueno, el habitual, los solicitamos acá con firma, con sello y los presentamos en la causa. Con firma y sello de la dirección. Copia fiel de esos archivos, de los originales, y se presentaron en la causa. Y a la vez, bueno, yo declaré como testigo también en la causa, así que también conté dónde los había encontrado. Yo no trabajé solo en el intermedio, sino en Contaduría General de la Nación, donde encontré también los papeles que probaron que las personas estuvieron prisioneras en las reducciones. Eso está en la contaduría, porque como en la contaduría peso que salía o entraba estaba documentado y el trabajo de los indígenas está documentado ampliamente en las reducciones, ¿no? Y bueno, después se presentó el documental como prueba y el libro se presentó también como prueba y fueron aceptados como prueba. En el libro yo tenía así una obsesión con los archivos, entonces los escaneé y escaneados están impresos escaneados en el libro, además de tipeados, ¿no? De retipeados, porque me parecía que lo más lindo era ver lo físico de los archivos reproducidos en imagen. Así que bueno, todo eso pasó a funcionar como prueba, con lo cual, digamos, durante todo el proceso esas pruebas se utilizan y uno se refiere a esas pruebas todo el tiempo como para ir probando los hechos, ¿no? El material fotográfico inclusive, o el fílmico, porque veía que había unas tomas del avión despegando, que eso... El fílmico es de acá. Bien, por el ¿Vos decís todo? Bueno, hay un montón de material, o sea, ¿El fílmico es del avión ese? No, es de la época. Ajá. Es de la época, es ilustrativo.
Lo que sí es de la época y del hecho mismo son las fotos donde se ve la captura del cacique Pablito, pero bueno, esas no son de archivo, son del archivo personal del copiloto. Bueno, impresionante el trabajo, lo que contaron. Así como comentario me surge que, si bien digamos, no me sorprende, sí me impactó esto que contaste de que uno de los comandantes era juez en Formosa, si no escuché mal. Y bueno, como digamos esta investigación desnuda no solo digamos que el poder ejecutivo, ¿no? Sino todo el entramado de los poderes del Estado involucrados en este tipo de cuestiones. Y lo que quería preguntar en realidad es si tienen conocimiento, digo, me surgió la pregunta de qué pasó con estas reducciones civiles, hasta cuándo duraron y, digamos, porque bueno, el maltrato, ¿no? Y el interés puesto ahí siguió estando, más allá de estos casos puntuales que contaron, bueno, si saben qué pasó con ellas. Por lo menos hasta el año 55 dependieron del Estado. Y después cuando se provincializa, no sé si vos sabés algo más después de eso, pero cuando se provincializa yo le pierdo un poco se me pierden, no sé cómo fue después con la provincialización, porque yo de ahí en más no encontré archivos desde el 5. Pero la gente que vive en Bartolomé de las Casas todavía me dicen que hasta los años 70 funcionó el aserradero. Lo que no sé es si cómo desde el 55 en adelante yo no sé quién manejó los recursos que se sacaban de las reducciones, pero hasta el 55 están los archivos contables y son miles de carpetas y es muy impresionante porque primero se desmontaba, se sacaban después todas las raíces de los árboles, se hacían postes y tablones en los aserraderos y se sacaba todas esas miles y miles y miles de toneladas de madera. Yo estoy hablando así como de, por ejemplo, hay fletes de 50 vagones de tren llenos de quebracho que salían de las reducciones. Y después del desmonte venía todo el algodón. Entonces, toda la siembra y la cosecha del algodón, eso siguió sucediendo por lo menos yo lo veo hasta el momento de la provincialización. Y en la época del primer peronismo, las reducciones adquieren una fuerza como establecimientos industriales que es muy impresionante, porque hay muchos más funcionarios trabajando, no solo allá sino acá, en Buenos Aires, empiezan a manejarse como un establecimiento industrial muy grande. Entonces hay ladrillerías, carbonerías, aserraderos con carpinterías, se hacían mesas, se hacían sillas. Ahora eso lo vendía el Estado y financiaba a todos los empleados de acá, de Buenos Aires, de Formosa, de Chaco, a todos los gastos de, por ejemplo, de la Comisión Honoraria de Indios, de reducciones que en ese momento ya era Dirección de Protección Aborigen, los gastos se financiaban con el producto de las reducciones. Hay informes que eran como unas revistas que dicen, esta publicación se financió con el trabajo de los indios. Eran informes que se repartían en las distintas dependencias estatales y están financiados por el trabajo de los indígenas. Dentro de las reducciones había almacenes que también funcionaban como funcionaba un almacén de un ingenio, y a través del trabajo la gente recibía un vale y ese vale se cambiaba en el almacén del ingenio al precio de la reducción, al precio que la reducción ponía. Hay un informe del año 36 en donde a los indígenas reducidos en las planillas contables se les descuentan todos los gastos de comida, vestimenta, etcétera,
antes del pago por el algodón que la misma reducción le compraba. Los indígenas no tenían posibilidad de vender el algodón fuera de la reducción, solamente se lo tenían que vender a la administración. Por eso esa es una de las causas por las que se produce la masacre de Napalpí. Y eso siguió sucediendo y está en la documentación hasta el año 55 por lo menos. Sí, en el caso de Napalpí lo mismo, en el momento de la provincialización yo también le pido el rastro y es cuando se disuelve la reducción como tal. Y tal como dice Valeria, a lo largo de todo el periodo que relevamos se ve, además de estos informes específicos que yo puntualicé, se ve todo el tiempo el tema de la administración económica financiera de la colonia, y si a alguien le interesa arrastrar eso es riquísimo desde ese punto de vista. Yo no puntualicé en cuestiones más administrativas realmente, pero del orden de, por ejemplo, cuando se produce la Primera Guerra Mundial y frena la inmigración de Europa hacia América, hay un análisis de, bueno, este es un momento, dada la baja en la migración, es un momento en el que vamos a poner el foco en la mano de obra productiva de los indígenas, y seguramente se puede rastrear, digamos, esas cuestiones sobre la explotación en las reducciones en ese periodo. Quiero recomendar un libro que está online, se llama En el país de no me acuerdo, es un libro digital de la Universidad de Río Negro donde publicaron mis compañeros de la red. Hay un artículo de Marcelo Musante sobre las reducciones que es muy profundo. Nosotros trabajamos con Marcelo en la contaduría durante 4 años y así que es bien interesante esa publicación para ver. Entonces, propongo 2 cosas, digamos. Una, hacer circular en el mailing de quienes se inscribieron a la actividad un mail con la publicación de la Universidad Nacional de Río Negro y el link al documental para que puedan ver el documental completo y la sentencia. ¿No? Digo, ya que estamos. Y la sentencia, bueno, nada, circulará en el mail. Quienes no se hayan inscrito, antes de irse, si no se inscribieron a la actividad, dejen el mail porque si no, no les va a llegar. Y nada, y dejo abierta a quienes trabajamos en archivos la pregunta respecto a qué más o qué es lo que se puede hacer, dando por sentado que si están acá es porque trabajan profesionalmente y no instrumentalizando los archivos, que es lo que no permite hacer este tipo de búsquedas, porque ese es un problema que nos toca de este lado, ¿no? Nos toca el mundo de los archivos, que es poder preservar la integridad de los archivos, no estar seleccionando documentos por el tema que le interesa a la investigación o el tema que le interesa a la justicia y tirando lo otro, es lo que no permitiría hacer este tipo de búsquedas. O sea, esta cuestión de acceder o hacer políticas de archivo para periodos determinados y dejar que lo otro se pudra o se queme o lo que sea, no permite este tipo de búsquedas que tienen que ver con cuestiones muy diferentes a los motivos en los cuales los documentos se crearon y que no fueron preservados para aportar a la justicia. Entonces, profesionalizar el trabajo en los archivos, insistir en la necesidad de establecer políticas públicas archivísticas que defiendan la integridad de los archivos es una forma de colaborar con este tipo de causas judiciales, pero también con la historia, cualquiera sea el interés historiográfico de quien venga a consultar, y con la memoria de las instituciones. Esperemos poder seguir avanzando en ese camino. Muchas gracias por haber venido hoy.